Cuando escuchas su nombre piensas en muerte, oscuridad, castigo eterno. Pero, ¿y si te dijera que Hades nunca fue el villano de la historia? Mientras otros dioses destruían ciudades, violaban templos y castigaban inocentes, Hades gobernaba en silencio. No buscaba adoración, no exigía sacrificios, y aún así fue convertido en el dios más temido de todos. Hoy vamos a revelar la verdad que el Olimpo prefirió ocultar: quién fue realmente Hades y por qué su reputación fue construida sobre el miedo, no sobre sus actos. Antes de continuar, dime algo en los comentarios. ¿Crees que Hades fue realmente un villano o solo el dios que aceptó el papel que nadie quería? Si este tipo de historias te hacen cuestionar los mitos tradicionales, deja tu opinión, dale like al video y suscríbete a Los Secretos de los Dioses para descubrir lo que la mitología nunca contó completo. Cuando los titanes fueron derrotados y el universo dejó de temblar bajo su dominio, los dioses olímpicos se reunieron para decidir el destino del mundo. No fue una reunión de justicia, fue una negociación de poder. El cosmos debía ser dividido, y no todos tendrían derecho a elegir. Zeus, el más ambicioso, tomó el cielo, un reino de luz, rayos y visibilidad eterna. Desde allí sería visto, temido y adorado. Poseidón reclamó los mares, vastos, impredecibles, llenos de furia y movimiento. Ambos recibieron dominios que inspiraban respeto inmediato. A Hades le tocó lo que restaba, el inframundo, no como recompensa, no como conquista, sino como responsabilidad. El inframundo no era un lugar de castigo, como muchos llegaron a creer. Era el espacio al que llegaban todas las almas después de la muerte. Alguien debía gobernar este lugar, mantener el orden e impedir que el caos traspasara los límites entre la vida y la muerte. Era una función esencial e ingrata. Hades no pidió ese reino, pero tampoco lo rechazó. Mientras sus hermanos celebraban sus nuevos poderes, Hades descendió. No construyó palacios visibles en el mundo de los vivos, no exigió grandes templos, no buscó una adoración constante. Aceptó gobernar en silencio, lejos de la luz, lejos de las historias contadas por los poetas. Y fue allí donde comenzó su condena simbólica, porque todo lo que los humanos temen tiende a ser odiado, y la muerte siempre ha sido el mayor temor de todos. El error fundamental de la humanidad fue confundir función con intención. Gobernar a los muertos no convertía a Hades en un verdugo, no lo hacía cruel, lo hacía necesario. Sin él, las almas vagarían sin rumbo, el equilibrio del mundo se rompería y la vida misma perdería su sentido. Pero el silencio de Hades fue interpretado como frialdad, su distancia como desprecio, su reino como castigo. Mientras Zeus interfería constantemente en el mundo humano, castigando, destruyendo, seduciendo, castigando, Hades se mantuvo firme en su papel. No traspasó los límites por capricho, no usó su poder para satisfacer deseos personales. Él gobernaba y nada más. Pero gobernar sin espectáculo no genera elogios, genera miedo. Y así, el dios que heredó el papel más difícil se convirtió, a los ojos del mundo, en el más temido, no por sus acciones, sino por su eterna asociación con el fin de la vida. Hades no eligió ser el rostro de la muerte. Él simplemente aceptó la tarea que nadie más quería. Y quizá es precisamente por eso que su historia ha sido distorsionada desde el principio. La diferencia entre Infierno y los demás dioses nunca estuvieron bajo su poder. Estaba en su postura. Mientras Zeus exigía adoración, sacrificios y obediencia absoluta, Hades nunca pidió amor, nunca construyó una imagen para ser adorada, nunca descendió al mundo de los vivos para ser celebrado. Gobernó un reino donde la adoración carecía de sentido, porque los muertos no alaban, simplemente existen, y eso lo hizo sentir incómodo. Para los humanos, un Dios que no busca la devoción resulta sospechoso. El poder que no se exhibe resulta amenazante.
El silencio, para quienes viven de grandes narrativas, suena a conspiración. Así, poco a poco, Hades se transformó en algo que nunca intentó ser, un villano. Pero observe sus acciones, no los rumores. Hades no interfirió en el destino humano por capricho. No descendió a la tierra para castigar ciudades enteras. No transformó a las personas en monstruos para imponer su autoridad. Su función era mantener el equilibrio entre dos mundos que jamás debían mezclarse. Él no gobernó con ira. Él gobernaba mediante reglas. En el inframundo, cada alma tenía su lugar. No para la venganza, sino para el orden. No todos los campos eran lugares de tormento. Muchos eran lugares de descanso, de recuerdo, de silencio eterno. La idea de un infierno de sufrimiento constante fue una construcción posterior, moldeada por el miedo humano, no por la realidad del reino de Hades. Mientras tanto, Zeus se entregaba a los excesos a plena luz del día. Poseidón inundaba las ciudades con tormentas. Ares se deleitaba con la guerra. Y sin embargo, eran celebrados, temidos y adorados, porque sus acciones eran visibles, estridentes, dramáticas. Hades, no. No necesitaba ser amado para cumplir su papel. Él simplemente necesitaba ser respetado. Y quizás ese fue su mayor error a los ojos del mundo. Nunca buscar atención, nunca manipular las narrativas, nunca defenderse de las historias que contaban sobre él. Cuando los poetas necesitaban un antagonista, elegían al dios de la muerte. Cuando las madres necesitaban asustar a sus hijos, mencionaban el inframundo. Cuando la humanidad intentó dar forma al miedo al fin, lo llamó Hades. Pero el miedo no define el carácter. Definir proyección. Hades no era cruel. Era constante. No fue vengativo. Fue necesario. Él no era un tirano. Era un guardián. Y mientras el mundo insistía en odiarlo, él continuó haciendo lo que nadie más estaba dispuesto a hacer. Asegurar que la muerte no se tragara la vida. Porque sin alguien que gobierne el fin, el comienzo también perdería su significado. La mayor distorsión sobre infierno no se trataba de quién era él, se trataba de dónde él reinó. Cuando hablamos del inframundo, la imaginación humana evoca inmediatamente imágenes de fuego, dolor y castigo eterno. Pero esta idea no se originó en la mitología griega. Se forjó siglos después, cuando diferentes culturas comenzaron a proyectar sus propios miedos sobre el concepto de la muerte. El inframundo griego no era un lugar de tortura universal, era un lugar de destino. Las almas no eran enviadas a sufrir indiscriminadamente, eran conducidas a diferentes regiones, según sus vidas. Había lugares de descanso, donde los muertos descansaban en silencio. Había regiones de olvido, donde la memoria se disolvía lentamente. Y había, sí, zonas de castigo, pero reservadas para unos pocos, aquellos que desafiaban las leyes fundamentales del mundo. Nada de esto fue arbitrario, nada de esto fue impulsado por el placer o la crueldad. Hades no creó el sufrimiento, el consecuencias gestionadas. Su función no era juzgar con ira, sino asegurar que cada alma encontrara el lugar que le correspondía. No gritaba sentencias, no se deleitaba con el dolor ajeno, no veía el sufrimiento como un espectáculo. Gobernaba con distancia, porque la distancia era necesaria para mantener el equilibrio. El verdadero error humano fue comparar el inframundo con un castigo divino, cuando en realidad era un sistema de pedidos, un espacio donde la vida terminó y algo diferente comenzó. Sin caos, sin retorno descontrolado, sin ruptura. Imaginemos por un momento un mundo sin inframundo, sin alguien que guarde las almas donde pertenecen. No hay límite entre la vida y la muerte. Este mundo ya no sería justo. Eso sería aún más aterrador. Hades lo comprendió. Por eso nunca buscó ser amado. Sabía que su rol lo haría impopular. Sabía que el silencio de su reino sería malinterpretado. Y aún así, se mantuvo firme. Mientras otros dioses buscaban la gloria, él mantenía la estructura invisible que sostenía todo. Pero el miedo humano necesitaba un villano. Y nada es más fácil que demonizar lo que no se puede ver. De esta manera,
El inframundo fue reescrito como el infierno y Hades como verdugo. Una mentira repetida durante generaciones se convierte en una verdad cultural. Y así fue como el guardián del orden eterno llegó a ser visto como el señor de la condenación. No porque gobernara cruelmente, pero porque él gobernó hasta el final. Hay una diferencia clave que la mayoría de las historias ignoran. Castigar no es lo mismo que gobernar. A lo largo de los mitos, muchos dioses castigan por impulso, orgullo o venganza. Zeus lanza rayos cuando se siente desafiado. Poseidón inunda ciudades cuando se enfurece. Ares siembra la guerra por placer. En estas historias, el castigo nace de la emoción. Con Infierno ocurre lo contrario. Hades no castiga por ira. Él no castiga para afirmar su poder. Él no utiliza el sufrimiento como espectáculo. Él gobierna. Gobernar significa respetar las reglas incluso cuando nadie observa. Significa aplicar consecuencias sin placer, sin odio, sin favoritismo. Significa aceptar que algunas decisiones serán odiadas, no porque sean injustas, sino porque son necesarias. En el inframundo, Hades no decide solo el destino de las almas. Hay jueces, hay criterios, hay caminos definidos. El sistema no existe para humillar a los muertos, sino para evitar el colapso del equilibrio universal. Sin esta estructura, la muerte dejaría de ser una transición y se convertiría en caos. Aquí es donde la narrativa se vuelve injusta. La humanidad ha confundido la severidad de un rol con la crueldad de carácter. Vio reglas rígidas y concluyó que existía el mal. Vio silencio e imaginó una conspiración. Vio ausencia de compasión emocional y la calificó de inhumanidad. Pero Hades no necesitaba ser humano, necesitaba ser consistente. No cambió las reglas por compasión momentánea, no liberó almas por piedad, no alteró el destino para complacer a dioses o mortales. Esta neutralidad, fría, a ojos humanos, era precisamente lo que hacía confiable su gobierno. Mientras tanto, los dioses más célebres interferían constantemente en el mundo de los vivos, causando sufrimiento directo. Aún así, eran venerados, porque sus acciones eran visibles, ruidosas, dramáticas. El caos siempre atrae más la atención que el orden silencioso. Hades operaba en las sombras, sosteniendo lo que nadie quería ver, el final inevitable, y por eso le odiaban. Porque es más fácil odiar a quienes imponen límites que cuestionar a quienes los violan en nombre del poder. Es más cómodo llamar cruel al guardián que admitir que el sistema necesita a alguien dispuesto a ser impopular. Al final, Hades nunca fue temido por sus acciones. Era temido porque recordaba a todos algo que nadie quería aceptar. Nadie escapa al final. Ni reyes, ni héroes, ni siquiera dioses. Y el que gobierna el fin siempre llevará el peso del miedo de los demás. Pocos episodios de la mitología se han repetido y simplificado con tanta frecuencia como la historia de Perséfone. Durante siglos se la ha retratado como una joven inocente arrancada violentamente del mundo de los vivos por Infierno, el villano del inframundo. Pero como casi todo lo relacionado con Hades, esta versión habla más del miedo humano que de los hechos del mito. Perséfone no era simplemente una víctima pasiva, ella era una diosa en transición. Hija de Deméter, diosa de la fertilidad, Perséfone vivía entre flores y cosechas, protegida por un mundo que nunca la había preparado para tomar decisiones reales. Su existencia estaba definida por otros. Al descender al inframundo, no solo entró en otro reino, sino en otra identidad. Hades no necesitó raptar a Perséfone para demostrar su poder. Ya gobernaba un reino absoluto. Lo que ocurrió entre ellos no puede reducirse a un simple acto, pues el mito habla de algo más profundo, la transición de la juventud a la autonomía. En muchas versiones antiguas, Perséfone acepta el alimento del inframundo, las semillas de granada, consciente de su significado. Comer esa fruta no fue un engaño, fue un pacto, un gesto que selló su conexión con el reino de los muertos y la convirtió en reina, no en prisionera. Y aquí la narrativa se invierte. Hades no la mantiene encadenada. Él comparte el trono.
Perséfone llega para gobernar junto a él, ejerciendo autoridad, decidiendo destinos, equilibrando la vida y la muerte. No pierde su voz en el inframundo, gana poder. Su presencia transforma el reino silencioso en un espacio de orden renovado, no por imposición, sino por acuerdo. La tragedia del mito no surge del secuestro, sino del choque entre mundos. Deméter, incapaz de aceptar el cambio de su hija, paraliza la tierra. Los cultivos mueren, el ciclo natural se rompe, el dolor de una madre se transforma en una catástrofe global. El acuerdo final, que Perséfone pase parte del año en el mundo de los vivos y parte en el inframundo, no es un castigo, es equilibrio, representa el ciclo de las estaciones, la alternancia entre la vida y la muerte, la luz y la sombra. Nada de esto sería posible sin la presencia de Perséfone como puente entre ambos reinos. Reducir esta historia a un simple crimen es perder su significado central. Hades no roba a Perséfone. Él le presenta un papel que nadie más se atrevería a ofrecerle, el de reina del fin y, paradójicamente, guardiana del nuevo comienzo. Y quizá por eso esta historia ha sido distorsionada. Porque reconocer a Perséfone como soberana requeriría admitir que el inframundo no era meramente un lugar de castigo, pero una parte esencial del equilibrio del mundo. Mientras los dioses olímpicos competían por poder, territorio y reconocimiento, Infierno se quedó donde siempre estaba, en el lugar donde nadie lo quería, haciendo el trabajo que nadie quería hacer. Hades nunca buscó la guerra, nunca buscó la expansión, nunca intentó dominar el mundo de los vivos. Y eso no era debilidad, fue una elección. El inframundo no necesitaba conquistas, necesitaba estabilidad. Cada alma que llegaba traía historias, culpas, recuerdos y silencios. Gobernar este flujo requería paciencia, rigor y, sobre todo, neutralidad. Un error allí no solo causaría dolor, sino una ruptura entre mundos. Mientras Zeus lanzaba rayos para reafirmar su autoridad y Poseidón agitaba los mares para imponer respeto, Hades mantuvo su reino intacto, no por indiferencia, sino porque comprendía que el caos en el inframundo tendría consecuencias irreversibles en el mundo de los vivos. No necesitaba demostrar su poder. Él ya previó el fin de todas las cosas. El silencio de Hades siempre se ha interpretado como frialdad, pero en realidad era moderación. Un gobernante que conoce la importancia de su rol sabe cuándo no actuar. Sabes que toda intervención innecesaria crea desequilibrio. Sabes que la gloria es fugaz, pero el orden debe ser permanente. Por lo tanto, Hades no interfirió en las guerras humanas, no eligió vencedores, no bendijo ejércitos, no se alimentó de sangre derramada. Su dominio comenzó cuando todos los demás poderes terminaron. Y quizá eso era lo que más molestaba a los demás dioses, porque Hades no compitió. Él no estaba compitiendo por llamar la atención. No hacía falta verlo. Mientras el Olimpo se alimentaba de grandes historias, Hades gobernaba un reino donde nadie regresaba para contar historias heroicas. Su poder no generaba canciones, generaba silencio. Y el silencio, para quienes viven de narrativas, es insoportable. Hades no era un dios de la destrucción, era un dios de importancia. Cada alma que cruzaba sus puertas no era un trofeo, sino una responsabilidad. Cada decisión debía ser definitiva, justa e imparcial. No había cabida para impulsos, favoritismos ni emociones explosivas. Por eso, no buscó la gloria, porque la gloria requiere audiencia, y el reino de los muertos no tiene espectadores. En el fondo, Hades entendió algo que pocos dioses aceptaban. El poder más peligroso no es el que grita, es lo que queda cuando todo lo demás desaparece. Y es por eso que, mientras otros dioses eran recordados por sus guerras, Hades era recordado solo por el miedo. No porque lo mereciera, pero porque representaba el límite que nadie quería afrontar. El mayor enemigo de Hades nunca fue un dios, era miedo humano. Desde el principio, la muerte siempre ha sido el límite más difícil de aceptar. Todo lo que termina genera angustia.
Todo lo que no se puede controlar genera pavor. Y cuando el miedo no encuentra explicación, crea narrativas para sobrevivir. El Hades se convirtió en el receptáculo perfecto para este miedo. Los humanos no temían a Hades por sus acciones, temían lo que representaba: el fin de la identidad, la separación definitiva, el silencio eterno. Era más fácil transformar este miedo en odio que aceptarlo como parte natural de la existencia. Así nació el villano ideal. Aunque otros dioses podían ser temidos y amados a la vez, Hades no ofrecía ningún trato emocional. No prometía victorias, cosechas ni protección. Ofrecía solo la cruda realidad. Todo termina. Y las verdades crudas nunca son populares. La humanidad necesitaba a alguien a quien culpar por la muerte. Necesitaba un rostro al que señalar cuando llegaba la pérdida. Necesitaba creer que el fin era obra de una entidad cruel, no una ley inevitable del universo. Hades asumió este papel sin jamás reivindicarlo. El mito comenzó a distorsionarse. Poco a poco, el gobernante del inframundo fue descrito como sádico. Su reino se convirtió en sinónimo de tormento. Su figura se asociaba con el dolor, el castigo y el sufrimiento eterno. Todo esto no porque fuera cierto, sino porque hacía más comprensible el miedo. Es más fácil odiar a un villano que aceptar la mortalidad. La ironía es que, al transformar a Hades en un monstruo, los humanos evitaron afrontar su propia mortalidad. Crearon historias donde la muerte era un castigo, no una transición, donde el final era una consecuencia de la vida, no un desenlace natural. Hades se convirtió en el chivo expiatorio de un sentimiento universal. Y como todos los chivos expiatorios, nunca tuvo derecho a defenderse. No respondió a las acusaciones, no corrigió a los poetas, no estaba disputando versiones. El silencio fue interpretado como culpa, pero quizás este silencio era simplemente coherencia. Hades nunca necesitó justificar la existencia de la muerte. Siempre había estado ahí, antes de los mitos, antes de los dioses, antes de las historias. Al final, Hades nunca fue el villano. Era el miedo a aceptar que la vida es preciosa, precisamente porque termina. Y mientras ese miedo exista, siempre habrá alguien transformado en monstruo para llevarlo a cabo. Hades simplemente aceptó esta carga. Si la reputación de un dios se construyera únicamente sobre sus acciones, la historia del Olimpo sería muy diferente. Mientras Infierno lo convirtieron en un villano por gobernar el final de la vida. Otros dioses cometieron actos mucho más destructivos y aún así fueron celebrados. Zeus gobernó los cielos con rayos y castigos ejemplares. Destruyó ciudades enteras por desobediencia. Usó su poder para satisfacer sus deseos personales, dejando un rastro de violencia, engaño y víctimas silenciosas. Aún así, fue recordado como el gran padre de los dioses, el juez supremo, la máxima autoridad. Poseidón ahogó a pueblos enteros cuando se sintió irrespetado. Causó terremotos, tormentas y caos por orgullo herido. Su furia era impredecible, sus decisiones impulsivas. Sin embargo, fue temido y reverenciado. Nunca se le consideró el villano supremo. Atenea, símbolo de la razón y la justicia, castigó a los mortales de forma ejemplar cuando su autoridad era cuestionada. Transformó vidas en advertencias, utilizó el castigo como mensaje político, y sin embargo permaneció intocable en su imagen de sabiduría. Ninguno de estos dioses fue definido por el miedo humano como lo fue Hades. ¿Por qué? Porque sus crímenes fueron cometidos en la vida, visible, narrable, transformable en épicas. Hades, por otro lado, se ocupaba de lo que nadie quería afrontar, lo que viene después. No causaba la muerte, simplemente recibía sus efectos. No iniciaba tragedias, simplemente orquestaba sus desenlaces. El Olimpo juzgaba las acciones por su impacto inmediato, no por sus consecuencias éticas. Destruir ciudades podía verse como una demostración de poder. Gobernar a los muertos, sin embargo, no lo era. Era más cómodo demonizar el fin que cuestionar los excesos del poder en vida.
La comparación revela entonces una injusticia estructural. Hades fue condenado no por sus acciones, sino por su papel. Lo odiaban no por su crueldad, sino por recordarnos a todos un destino compartido. Lo silenciaron no porque fuera culpable, sino porque su existencia hacía imposibles ciertas ilusiones. Cuando colocamos a los dioses uno al lado del otro, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Quién realmente merece ser temido? Quizás el mayor pecado de Hades fue no participar en el espectáculo del Olimpo, no transformar el sufrimiento en una narrativa heroica, no usar el poder para realzar su propia imagen, y en un mundo gobernado por grandes historias, quien no controla la narrativa, ella termina condenándolo. Cuando se ponen todas las versiones una al lado de la otra, la verdad se vuelve difícil de ignorar. Infierno nunca fue el villano de la historia, simplemente asumió el papel que nadie más quería aceptar. Hades no inició las guerras, no destruyó ciudades por orgullo, no convirtió a personas inocentes en modelos a seguir. Él gobernó hasta el final, y gobernar el fin exige algo que pocos están dispuestos a ofrecer: responsabilidad sin aplausos. No hay gloria en mantener el orden después del fin de la vida. No hay himnos para quienes se aseguran de que las fronteras entre los mundos no se rompan. No hay amor fácil para quienes recuerdan a todos que nada es eterno. La difamación de Hades revela más sobre el narrador que sobre quienes la viven. Los poetas prefirieron convertir el miedo en un personaje. Las culturas prefirieron odiar al mensajero antes que aceptar el mensaje. Así, el dios que mantenía el equilibrio quedó reducido a un símbolo de terror. Pero observe el patrón. Siempre que una sociedad necesita escapar de la verdad, crea monstruos. Siempre que el final parece insoportable, alguien es culpado. Hades fue elegido porque no se defendió, porque no cuestionó las narrativas, porque aceptó el silencio como parte de su rol. En definitiva, Hades representa algo profundamente humano: la necesidad de orden ante lo inevitable. No promete salvación, sino estructura. No ofrece esperanzas vacías, sino continuidad del ciclo. Sin él, la muerte no sería un pasaje, sino un caos. Y quizás por eso, al repasar el mito con atención, la figura de Hades empieza a cambiar. De villano se convierte en guardián, de verdugo en administrador, de monstruo en espejo. Un espejo que nos obliga a enfrentarnos a aquello que siempre hemos evitado. La muerte no es un castigo, es parte de la existencia, y alguien tenía que encargarse de ello. Hades no pidió este papel, pero lo cumplió hasta el final. Por lo tanto, cuando la historia se cuenta sin miedo, sin exageraciones y sin conveniencias, la conclusión es clara. El Olimpo no temía a Hades por su crueldad. Le temían porque les recordaba a todos, dioses y mortales por igual, que ningún poder escapa al tiempo. Y el que gobierna el fin nunca será amado por aquellos que temen perderlo todo, pero siempre será necesario. Durante siglos nos enseñaron a temer a Hades, pero quizá el verdadero miedo nunca fue a él, sino a lo que representa. Si esta historia cambió tu forma de ver a uno de los dioses más incomprendidos de la mitología, deja tu reflexión en los comentarios. Tu opinión también forma parte de esta historia, y si quieres seguir descubriendo los secretos que el Olimpo prefirió ocultar, suscríbete a Los Secretos de los Dioses, porque entender el pasado es la única forma de dejar de temerlo.